es algo maravillosa porque me encuentro con los míos, me encuentro con esa gente que piensa igual que yo, que nos podemos entender ya que hay ese puente de comprensión. Y lo bonito es que hoy se compartan esas experiencias como hace unos momentos estaban compartiendo a su estilo, pero se entendía bien, se entendía que era un enfermo el que estaba aquí arriba en tribuna, igual que yo. Pero, y decía, así llegamos, así podemos ir, así caminamos. El hablar es la mejor forma, dice por ahí, donde el individuo puede tener una liberación. Hablar, habla como sea, pero habla. Yo ahorita viendo, fíjense, yo estaba recordando que mi llegada, o sea, cómo yo llego a una agrupación, cómo los padrinos se esmeran, o sea, los líderes se esmeran por el nuevo. O sea, quieren que se quede. Muchas veces decimos los que vamos llegando, qué bueno que me pusieron en este lugar. Gracias, padrino, por ayudarme. Gracias por este grupo que me abrieron las puertas. Y gracias. Y el nuevo se la pasa dando mil gracias. Sin saber que el que está más agradecido es el padrino. Y dice, qué bueno que llegó un nuevo. Qué bueno que llegó. Y suben y se esmeran en hablar con esas ganas, con ese entusiasmo de decir, no te vayas, este es el lugar, estás en puerto seguro. Y cuando se despide uno, el padrino al otro día está pensando, seguro va a ir, no vayan a llegar, se abre a las 8, no vayan a llegar 8:30, porque recuerden que llegó un nuevo y necesitamos estar todos. Y eso revive al viejo, o sea, dan 7:30 y viene corriendo, o sea, él quiere llegar antes de las 8 porque quiere recibir al nuevo. Y cuando llega y empiezan como que están todos bien sonrientes, pero deben de ganar, el padrino debe de guardar su postura. Cuando ven entrar al temeroso, al miedoso, ¿sí? A sentar, llegar y toca la puerta y pásale. Siéntate, ¿cómo has estado? ¿Qué quieres? ¿Un café? ¿Te tomas un cigarro? ¿Qué quieres? ¿Fumar un cigarro? O sea, y por dentro estás, gracias. ¿Te acuerdas de hacer esta oración? Gracias porque lo mandaste. Sin saber, en ese momento te das cuenta que el nuevo, cómo alimenta al viejo, ¿no? Y eso es a lo que uno se enfrentó cuando va llegando. Yo voy llegando a una agrupación donde a mí se me dijo, mis padrinos, cómo debiera yo de trabajar. ¿Cómo debiera yo de servir? ¿Cómo debiera yo de comportarme dentro de una agrupación? ¿Cómo tenía que entender que yo padezco de una enfermedad que se llama alcoholismo? ¿Sí? Donde me iba a destruir físico, mental y espiritual. Donde tenía que entender yo que no había curación para esta enfermedad. Que no se había descubierto que aún los chochos, las brujerías y tanta cosa que todavía se hace allá afuera, no hay, que aquí ya está comprobado médicamente, ¿sí? Que no hay curación para esa enfermedad, que yo padecía de una enfermedad muy grave, más grave, ¿sí? Que fuera el cáncer, que fuera el SIDA. Yo no entendía, si no es para tanto. El sidoso, pues no inventen, el canceroso, yo nomás hoy dejo de beber y ya estoy bien. Pero es porque no se entiende
que nosotros padecemos de una enfermedad de males, dice, de males más profundos, o sea, emocionales. Y que eso es lo que a nosotros, si no detenemos esas emociones, vamos a tener serias complicaciones dentro de este caminar. No lo entendía. Y decía, ¿por qué, padrino? ¿Por qué dicen ustedes que esta enfermedad es más allá, más fuerte que el cáncer, que el SIDA y que muchas enfermedades? Dice, mira, si el alcohólico es una persona que nadie lo quiere, que destruye todo, y que cuando él enferma, si se enferma un sidoso, llega al hospital y tienes atenciones y vaya, le dan atenciones, lo revisan bien y le dan tratamiento y lo van sobrellevando. Al canceroso igual, muchos estudios y esto y el otro y así y así. Y a las demás enfermedades. Pero cuando llega un alcohólico a un hospital, ¿por qué viene? Es que se viene, pero pues trae una borrachera de días. Siéntalo ahí en la sala de espera y pónganle una pinche, un suero y ahí que se quede. ¿Sí? La familia empieza a aislarlo. Y yo dentro de mí decía, a mi corta edad, yo también tuve que vivir esa parte, ¿no? Y decía, yo pensé que solamente esa parte se le podía, se les daba a la gente ya mayor, gente que ya había destruido todo, que ya había perdido todo, familia que ya había perdido su situación económica, era mala. O sea, yo, vamos, jovencito, yo llego a un AA a la edad de los 21 años, tenía 22 años, yo llego en el año 92. ¿Y saben por qué llego? Acondicionado por la esposa. Pero también dentro de mí, en mis borracheras, yo estaba así como que cuando estaba yo bien cohete, bien hasta atrás, algo me decía, ya basta, ya para esta masacre, ya para esta guerra. Pero había el otro que me manejaba donde me decía, síguele. Los que somos alcohólicos nos enfrentamos a esa situación donde le echamos, ya el estómago ya no lo soporta. La mente te pide, ¿sí? Y cuando te empinas lo que tengas, va para afuera. Entonces, yo veía a mis hijos, mi hijo tenía 1 año, mi niña tenía 4 años, mi niño Hugo tenía, 1 año. Y yo me le quedaba viendo y yo le decía, yo dentro de mí decía, es que esto no puede seguir así. Esto tiene que cambiar. Y es cuando yo llego a ese AA, con miedos, con todos mis defectos, ¿sí? Unos a mayor, otros a menor, pero así se llega, con mucha ignorancia, se llega a un AA. Cuando al llegar a ese AA, ¿sí? Donde les digo que los padrinos se esmeraban noche a noche, me platicaban mucho, me hacían conciencia que mi caminar, que tenía que tener una derrota ante el alcohol y ante mis emociones. Yo no podía entender qué era, o sea, no podía entender las emociones, cuáles eran. No entendía la palabra de defectos, no entendía de un poder superior, o sea, muchas cosas que no entendía. Decían los padrinos, ponte a leer esa literatura, mira, el primer paso te habla de una derrota, segundo paso, concebir, o sea, me hablaban cada de los pasos y yo me le quedaba viendo a las letras y no, pues está bien fácil, no, pues nada más está bien pequeñito, ¿no? Dice, admití que éramos impotentes ante el alcohol, ¿no? O sea, puros encabezados, pensé, pero dentro de todo eso me enseñan el libro de los 12 pasos y veo que encerraba muchas cosas dentro de ese libro, ¿no? Algo que todavía mi mente no estaba preparado para recibir tanta emoción, ¿sí?
Tantas cosas que se viven dentro de esos pasos. Resulta, ¿no?, que yo empiezo a estar en la agrupación. Yo empiezo a vivir esa parte de esa emoción donde se llega temprano, donde empiezas a poner ese café, donde estás con esa ilusión de que te regalen esa palabra, cómo le hacen para triunfar en la vida. O sea, yo venía con esas ilusiones. Yo decía, tenía 21 años, yo decía, yo quiero ver a mi hijo crecer diferente, y para eso tengo que esforzarme, quedarme en un lugar de estos. Decía, vas a romper cadenas. Y yo veía a mi familia que sí, efectivamente, veía la vida de mis abuelos, veía la vida de mis padres, la vida de mis tíos, la vida de todo lo que es mi familia en sí. Y a todos veía un desastre total. Nadie sobresalía, todos llegaban al mismo lugar, que era muerte por alcoholismo. Entonces yo decía, yo no puedo seguir con esto. O sea, yo debo de cortar las cadenas, porque aquí se me dijo que tenía que cortar las cadenas. Y empiezo a servir. O sea, yo con esa ilusión de quedarme a servir. En esos años era muy raro que los jóvenes se quedaran. Por lo regular, la gente que llegaba a los grupos era porque ya de plano picaban esa piedra, ese fondo de sufrimiento lo pisaban. No había, decía, bendito los cuarto y quinto paso hoy en día, porque hoy también la mujer se encuentra, hoy los jóvenes se encuentran en este lugar, pero en ese lugar no tenían acceso, porque no se entendía. Tenías que ser una persona que tenías que haber padecido en esa enfermedad. Yo empiezo a agarrar, a estar en la agrupación. No es fácil. Decían que quién me había dicho que esto era fácil. Efectivamente, no era fácil. Estar noche a noche, muchas veces llegaban y te cargaban la terapia, o así uno la sentía, que se la cargaban. Otras veces llegaban y ni te pelaban. Otras ocasiones estábamos ahí, decían, ¿y tú qué haces aquí, pinche escuincle? Tú eres como para que estés ahorita tomándote, estés en fiestas sonideras. O sea, tú eres para que sigas llevando una vida a todo dar, y eres muy joven para pertenecer a este lugar. Y decía un viejo, ¿por qué no te vas? Yo decía, padrino, pero vete. O sea, ¿por qué no te vas de este lugar? Este lugar no es para ti. Yo recuerdo que cuando el viejo me corrió del grupo, yo me fui triste. Y primero eché una sonrisita dentro del grupo. Cuando salí a la calle, caminar rumbo a la casa, yo iba llorando. Y decía, ¿por qué me corre? ¿Por qué me corre ese viejo? Y llegué a la cama, ya sabe, ¿no? Agarro tribuna la almohada y me empiezo a dar vuelta para un lado, para otro. Y no podía yo entender por qué un viejo de 70 años me había corrido de la agrupación. Sí, tan solo yo en esos días como unas 3, 4 semanas. Agarro, sí, y en la terapia de noche empiezo yo a decir, no, yo no le voy a dar gusto. Yo mañana me presento. Y van a ver, yo sí voy a subir, y yo al viejo sí le voy a dar hasta con la cubeta. No, a mí que me lo dejen. Pero no voy a ser tonto, ya sé cómo le hacen. Primero suben a los que van empezando, y luego ya suben los sabios. Yo voy a hacer esto, voy a esperar que suban a todos, y al último levanto la mano que yo quiero, y es cuando agarro y me le voy, pero con todo al viejo. Total que se llega al otro día, y sí, pues ya sabes, te preparas, y la terapia, ya sabes, estudias, y esto le voy a decir, y el otro, y no, yo tenía todo, o sea, ya bien armadito para destruir al viejo. Imagínate, ¿no? Un pollo con un gallo, ¿no? Agarro llega el día, sí, cuando aborda el viejo, sí, esperé a que abordara, y empieza a hablar, ¿no? Y yo hacia abajo, ahorita, pero como se iba acercando al horario, hijos, mis deseos de subir se iban disminuyendo, ¿no?
Cuando se baja el viejo, me dice el coordinador, ¿alguien quiere pasar de la sala? Y me dicen, Hugo, ¿quieres pasar? Y yo, no, padrino, todo bien, padrino, todo bien. Cuando baja el viejo, cuando se termina la junta, se acerca el viejo y me da un fuerte abrazo. Y me dice el viejo, acabas de pasar una prueba que no todos la pasan. Padrino, pero ¿a poco? Le digo, ¿a poco esas son sus pruebas? Pues es que usted ayer me corrió. Mira, hijo, te voy a decir algo. Yo sé dónde vives. Vives aquí y así, así. Dice, te la apliqué. Acabas de dar un brinco que no sabes, ¿sí? Ni qué chingados has ganado con esto que acabas de hacer. Y yo me quedo, pues no, la verdad no, padre. Dice, lo vas a entender con el tiempo. El viejo seguía enseñándonos. El viejo noche a noche se esmeraba, dice, respeto para los viejos, porque noche a noche él esperaba que subieran todos y al último nos arreglaba el pinche cafecito a todos. Tenía para todos. Pero se le tiene un respeto siempre al líder. Dicen que en este lugar solo existen servidores de confianza. Pero no, o sea, yo te puedo decir que los grupos que prosperan son aquellos que tienen al líder, al viejo, al sabio, al que guía. Esos son los grupos que sobresalen en este caminar. El viejo llegaba, nos veía inquietos, abordaba la tribuna a la mitad y decía, se paraba, daba un manotazo y se nos quedaba viendo a todos. Así como los veo, 3 cabrones hoy se van a ir a beber. Y todos nosotros, ya me cayó. Y es mejor que subas y lo digas, si no vas a terminar tirado. Y ya se bajaba y levantábamos la mano y entre esos yo levantaba la mano. Sí, padrino, es que en la mañana hacía a mediodía hacía bastante calor y tuve un problema y yo quería chupar y esto y el otro. Y luego subía otro, o sea, ¿cómo el viejo, cómo te desarma? Porque él ya trae el caminar, ya trae la experiencia. Muchas veces nosotros vivimos cosas en una agrupación, oílo bien, vivimos cosas en una agrupación que no toleramos. Muchas veces por falta de dinero, otras veces porque ya no viene la gente, otras veces porque un líder se fue, otras veces porque ya no llega el padrino 5 estrellas, otras veces porque llegaron pocos escribientes o porque llegaron muchos. Otras veces porque tenemos trabajo, mucho trabajo, en lo que elaboramos, y otras veces porque no lo tenemos. Muchas veces porque tenemos conflictos en la familia con la esposa y otras veces porque no los tenemos. Muchas veces porque tenemos conflictos con los hijos. Pero no entendemos por qué tenemos que vivir esa parte. Yo lo tuve que entender, que todo lo que se vive dentro de una agrupación es parte de una preparación. Es parte de una preparación porque yo lo tuve que vivir. A esa edad, cuando no existía cuarto y quinto paso, cuando no trabajábamos lo que es lo profundo de este programa. Después de 3, 4 meses, yo llego una noche a la agrupación como cada noche. Llegué a esa ocasión y el grupo estaba de luto. Había 4 personas, 4 padrinos que se estaban secretando ahí y no les entendía por qué tanta tristeza se vivía en ese grupo. Y entre ellos decían, no, pues es que se va a enterar el nuevo, imagínate, ¿cómo lo va a tomar?
Y dice el otro, le contestaba otro, yo como que no queriendo escuchar, pero paraba la pinche oreja, ¿no? Y decía el otro, no, pues es que le tenemos que decir, tiene que tener la fortaleza de aceptar esta parte, ¿no? Y si se va, o sea, entre ellos tenían un debate. Total que no sé qué se animó, cuál fue la respuesta que se animaron a decirme. A ver, Hugo, ven, queremos hablar contigo. Y el chamaco llega, el joven, y sí, dígame, es que te vamos a decir, no te vayas a sacar de onda, te vayas a descontrolar, hijo, pero el padrino se acaba de recaer. Y yo me quedo, 25 años dentro de este programa, y pues vamos a ir por él. Le digo, ¿puedo ir con ustedes? Dice, sí. ¿Quieres ir? Pues sí, vámonos. Y se apaga el grupo y nos vamos a buscar al viejo. El viejo se encontraba en la misma colonia con otro grupo, ¿sí? Pero de borrachines, no de doble as activos. Y estaban ahí pero ellos cheleando, o sea, ellos estaban en su mundo. Y cuando nosotros llegamos con el viejo así todos espantados y padrino, pues ya saben, ¿no? Le íbamos a dar la ayuda. Y empiezan a hablar los más viejos, padrino, pues ¿qué pasó? Pues usted, véngase al grupo, que mira, que sabemos que tus problemas. Y el viejito con su caguama, y ¿sabes qué? Váyanse de aquí, si no, vamos a tomar todos, ¿no? Y empezó a insultar. A todos nosotros nos empieza a insultar. Yo todo callado atrás de ellos, nada más los veía así como todo espantado. O sea, veía, ¿y en qué va a terminar esto? El viejito se quedó, mi padrino se queda tomando ahí con ellos. Y van caminando los cuatro todos tristes, con las manos en las bolsas y todos cabizbajos. Y yo como el perrito atrás, camine. No entendía por qué tenía que vivir esa situación. No lo entendía. Cuando llegan al grupo, pues se abre la junta y por ahí alguien dice, mira, es que los AA son como los focos. Ahorita está prendido, alumbra, pero también se funden, hay que echarlos a la basura, comprar otro y ponerlo, nada más. Y yo agarro y me quedo con esa palabra. Y yo estaba pensando en ya irme. Si el viejo con sus 25 años... Miren, se lo llevaron, se lo llevó el alcohol, destruyó todo lo que tenía. O sea, ¿qué se espera de este chamaco? O sea, ¿qué se espera de este chamaco? En ese momento, al ver esa situación, créeme que se me olvidó, ¿sí? Que yo había llegado por lo que yo había llegado, de decir, yo quiero romper cadenas, yo quiero que mis hijos sean completamente diferentes. Pero decía, hoy lo entiendo que lo tenía que vivir. El viejo amaba tanto ese grupo y amaba tanto a la gente que alguien se tenía que sacrificar. Dicen que para que yo me coma un bistec se tiene que morir un güey. Y el viejo, ¿sí? Fue el güey. Y yo me chingué el bistec. ¿Y sabes por qué? Porque yo me quedé. El viejo, al momento que abrió la puerta, entraba y salía. Ya no se podía controlar el viejo. Nuestro líder ya no se podía controlar. Pero nosotros, firmes en la agrupación, y que se vaya quien se vaya, muérase quien se muera. Yo no me he de llevar esa copa. No me llevaba yo esa copa. No me iba del grupo. Yo seguía sirviendo en mi agrupación. No lo entendía aún. ¿Por qué el viejo se tuvo que sacrificar? ¿Sí? Pasa el tiempo y sigo dentro de la agrupación y empecé a escuchar sobre los defectos de carácter. Y hablaban de la ira, hablaban del orgullo, hablaban de la avaricia, hablaban de la pereza, hablaban de la gula, de la lujuria, de la envidia. Y yo todos, tengo un poquito de esto, sí, soy un poco envidioso, sí. Soy perezoso, de repente me entra la pereza, dejo de trabajar un mes, pero ya luego me pongo las pilas. O sea,
yo veía mis defectos, o sea, yo veía mis defectos, que mis defectos según para mí, yo los calificaba que eran muy pequeños, o sea, que no había. Yo hablaban de lujuria, no, yo no soy lujurioso. Yo ni traiciono a mi esposa, ni nada, yo nada más. O sea, había cosas que yo todavía, sí, no las vivía. A esa edad yo todavía no vivía. Pero ellos se encargaban, o sea, ellos se encargaban de estarme diciendo noche a noche, cuidado con la ira, cuidado con el orgullo, cuidado con la avaricia. Pero más cuidado debes de tener cuando te enfrentes con el peor de todos, el que alimenta todo. Muchos piensan que es el orgullo y no es el orgullo es el acompañante del egocentrismo. Y cuando yo empiezo a adquirir tiempo dentro de esa agrupación, yo empiezo a tener lo que los AA me empiezan a prometer. Decían niños sanos, un hogar con esa luz, un hogar con esa tranquilidad. Yo empecé a tener mi hogar, una comunicación con mi esposa muy bonita, muy padre. El salir los fines de semana como familia, el llegar y decir en esos tiempos que no había patas de hule, no había nada, agarras a tu mujer, a tus 2 chamacos y empiezas a caminar sobre la banqueta y como no hay dinero, dices, caminando. Y empieza el diálogo. Cuando tú empiezas ese diálogo con tu pareja al caminar y platicas de todo. Empieza a ver esa comunión con tu pareja, lo bonito. Empiezas a ver que tus hijos ya tienen otra educación. Que yo a esa edad, ya para ese tiempo, tenía 3, 4 años, el más pequeño. O sea, ya llevaba cierto tiempo, ¿sí? Veías que ese niño no era grosero, que ese niño no decía groserías como yo estaba acostumbrado, que a ese niño no lo emborrachaban como a mí me habían emborrachado en esa niñez. Veías con unas ilusiones y mira vieja, algún día vamos a tener un carro como ese. No, ese está feo, mejor ese. Y escogíamos los carros. Mira vieja, vamos a hacer nuestra casa así. O sea, hay unas ilusiones tan bonitas. Hay algo que dice, yo estoy seguro que lo vamos a lograr, algo que te motiva y esa motivación. Empezaba a sentir esa parte espiritual. Y decía yo hablaba con mi padre en esos años y le decía, padre, yo te voy a decir algo, yo tengo mucho miedo. Y dice, ¿ya qué le tienes miedo, Hugo? Dice, tengo miedo a volver a beber. Y me decía el padre, dice, ojalá que ese miedo siempre, toda tu vida, te acompañe ese miedo. No lo entendí en ese momento. Yo agarrar y ver que cuando empieza a darse todo, porque todo lo que AA te promete, ¿sí? Te lo va cumpliendo, paso a paso te lo va cumpliendo. Y empiezo a ver, caray, empezó a llegar el patas de hule, ¿sí? Empezó a ver, oye, vamos a comprar un terrenito. Empezó a ver la parte material. O sea, una armonía bonita. Una ilusión, unas ganas de decir, padrinos, ¿qué se creen? Ya compramos un terrenito. Padrino, ¿qué se creen? Mis hijos cruzaron el grado de estudios en primaria. Y padrino, o sea, empezabas a presumirles. No presumirles, es un agradecimiento. Gracias por estar en este lugar. Mira todo cómo ha ido floreciendo. Todavía hasta ese tiempo dices, tenías tus defectos medidos. El problema es cuando empieza a entrar el egocentrismo. Cuando empieza a entrar el egocentrismo,
me empiezo a llenar de decir, yo me merezco muchas cosas. Ya mi familia está bien, yo pensando que ellos ya estaban bien, que ya no había que trabajar con ellos. Entonces yo empiezo a ver el programa diferente, lo empiezo a voltear todo, empiezo a ser un Dios cambalachero, empiezo a ser, dice uno de los pasos, si usted no cree en un poder superior, yo le recomiendo que tome el grupo como poder superior. Imagínate cuando ya llevas cierto tiempo y que quieres y que tomas al grupo como tu poder superior. Pues lógico, me hice un poder superior alcahuete a mi voluntad, a mi egocentrismo. Mi poder superior me dice que yo puedo faltar a mi casa. Decían los padrinos allá, no te preocupes, mira, yo con mi familia muy aparte y mis despapalles así escondiditos y todo. O sea, yo empiezo a tomar ese tipo de terapia. O sea, yo nunca ya no quise meterme en esos terrenos donde decían, mira, es mejor que le camines por este lado. Los tontos son los que hacen la prueba, porque los inteligentes son los que aprenden por medio de las terapias, por medio de la experiencia, por medio de los compartimientos, por medio de cómo habla el padrino, de la experiencia. Yo fui de los tontos. Yo todo lo quise, a mí que no me cuenten, yo la vivo. Y uno de esos pues empieza a dispararse lo que es el ego, y decía, empiezo a volverme un todo yo, un chismoso, me empiezo a volver miedoso, me empiezo a volver una persona, el tener una voz alta, que solamente mi voz es la que vale. Como dice parte de la literatura, empezar a ver a la mayoría de la gente por encima. Una rayita nada más, pero ya los empezaba a ver por encima. Se me había olvidado cómo había llegado yo a la agrupación con esa humildad. Y lógico, el comportamiento que yo tenía en el grupo se veía reflejado en mi hogar. Empezar a tener problemas con la esposa, empezar a aislarme de los hijos. Empezar a inventar que había maratónicas y me pasaba en otro lado. ¿Cómo se va desviando el individuo? Por eso uno dice en el egocentrismo viene siendo una persona chismosa, una persona que piensa que solamente su palabra es la que vale. El egocentrismo es una persona que piensa que si él se enferma es la única pinche enfermedad que existe más fuerte, que él solo tiene esa enfermedad. El egocentrismo, una persona con egocentrismo no permite ni escucha a los demás, aunque tengan la razón los demás, no los escucha. Una persona con egocentrismo siempre guarda mucho miedo. Una persona con egocentrismo, no hay Dios. Una persona con egocentrismo, si existe un Dios alcahuete. Una persona con un egocentrismo no le importa lo sexual. Arrebata lo sexual. Dice, no le importa cómo es, sino arrebata. Una persona con egocentrismo, su avaricia es demasiado. Una persona con egocentrismo se la pasa envidiando siempre, siempre, siempre. Una persona con egocentrismo es tacaño hasta con su propia agrupación, con la gente que le ayudó. Una persona con egocentrismo es una persona malagradecido. Y decía, ¿a poco yo? Sí, usted.
Pues si nomás fue poquito, a ver, rásquele. Cuando yo empiezo a encontrarme dentro de los grupos de hora y media, dentro de los grupos tradicionales, con todo ese problema de lo que era el egocentrismo, y que el orgullo nada más me había servido para poder cubrir todas mis faltas. Porque yo llegaba a la agrupación y decía que ¿por qué no venían? Es que tengo trabajo. ¿Por qué no has venido? Es que mire, padrino, tuve que salir fueras. ¿Por qué no veniste? Es que salí con mi familia. O sea, empezar a inventar cosas que no eran. Lógico. Yo ya en esos momentos, ¿sí? En el hogar, pues ya empezaba la separación, dice, ya empezaba, ¿sí? El demonio de la separación dentro dentro del hogar. Ya no había comunicación, se estaba perdiendo, más bien ya se había perdido la comunicación con la esposa. ¿Cuáles relaciones en ese momento que estás tú en esa cama y estás viendo a la persona, ves a tu pareja, ves a tu esposa y empiezas así, estás durmiendo con el enemigo al lado? Y no te voy a rogar, tú me faltaste, tú tienes la culpa, y te das la vuelta. Dicen que el silencio es la raíz de la separación. Yo escuchaba en el grupo donde nos decían, una persona inteligente cuando no tarda mucho tiempo con su pareja enojado, una persona se pelea por la mañana y por la noche arregla el problema para que no amanezca la guerra fría al otro día. Y yo no iba a doblar rodilla. Y cada vez la guerra fría era aún más. Me doy cuenta que ya se había apoderado de mí todos esos defectos que si ya los tenía disque equilibrado a mi llegada, ¿sí? Yo empezaba a ver ya las cosas diferentes, siempre ya enojado. Me acompañaba la ira siempre enojado para poder cubrir mis faltas. Llega el momento que yo tengo que decir al grupo, ver cuando tú caminas así, la agrupación ya no te llena. O sea, una persona que empieza a mentir en esta tablita, en esta tribuna, una persona que miente aquí, no sabes el daño que te estás haciendo. Cada vez empieza a bajar. Decía, esa pequeña espiritualidad que adquiriste sin saber, empieza a bajar cada vez más. Estás allá abajo y te empieza a aburrir las juntas. ¿A qué hora se baja? No es lo que quería escuchar. O sea, ya no estás dicen cuerpo presente, mente ausente. Y yo decía, en esos momentos, ¿no? Yo me daba cuenta que ya dentro de mí ya estaba todo mal, o sea, porque sabemos que estamos mal, pero no sabemos, por más que queremos subir a tribuna y poder abrirnos, no podemos. El egoísmo se apodera más de uno y dice, no puedo decirles yo que tengo este comportamiento, ¿qué van a decir mis padrinos? Y tener que callarlo. Cuando yo llego y decir, alguien me puede ayudar, porque yo buscaba ya la ayuda. En la parte económica había lo económico. Decía, tenía comida en la mesa. Había ya un techo. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo me sentía? Una persona vacía. Dice, ¿cómo poder ayudar? Y dice, ¿por qué es tan importante lo que es el cuarto paso? Dice, dice nuestra literatura, no hay ser humano por más bueno exento de esto. Donde nos dice en esa parte del cuarto paso, yo empiezo como que a rascarle un poquito, a hacer un inventario moral. Tendrás que hacer un inventario moral para poderte conocer, para saber qué defecto es el que tienes más disparado y cómo lo puedes controlar.
Yo empiezo a ver esa parte y ya se me había metido en mi cabeza. ¿Y cómo voy a ir? ¿Y qué me van a decir? Y yo he escuchado. O sea, yo decía que ya todo lo había escuchado, que los cuarto y quinto pasos no tenían nada que regalar. Que la mayoría de la gente de cuarto y quinto paso eran muy jóvenes. Entonces, como que los veíamos así chaparritos. Como que no podíamos, los AA de los grupos tradicionales, no podíamos doblar la rodilla. El orgullo se apoderaba de nosotros. ¿Cómo voy a ir a tocar las puertas? Pero tenía que hacerlo, alguna necesidad. Y no estoy hablando que había pasado a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No. Ya habían pasado 12 años. Ya todo estaba destruido. Y cuando llegas a ese lugar, ¿sí?, donde empiezas a conocerte, donde empiezas a hablar y empiezas a ver defecto por defecto, cómo te fue orillando, por qué con estos defectos, cómo te fuiste metiendo y hundiendo cada vez más. Yo en ese momento tenía que entenderlo. Que el orgullo siempre me ayudó para estar cubriendo tantas cosas que yo hacía. Que contar que la mujer, que la esposa no me dijera nada, ponía mi carota, ponía mi orgullo. Que la mayoría de las veces con el orgullo tuve que destruir a mi esposa. Porque nunca le quise buscar la cara. Yo siempre esperaba que ella me buscara la cara, pero yo jamás. Tener que ofender a esta mujer, como para que me volteara a ver en esos momentos que yo me encontraba en el hogar, en la casa. Tenía que ofenderla para que me volteara a ver. Veía que el orgullo en el trabajo, siempre querer quedar bien, no me importara quien lastimara, yo quería quedar bien. Ver lo que es la avaricia. Empezar a ver la avaricia, cómo por parte de la avaricia tienes que empezar a destruir todo, tienes que pasar por encima de todo. Por la avaricia tienes que enfermar. Me enfrenté a esa situación que yo, por querer ganar dinero, tuve que lastimarme en la columna. El ser tacaño con mi familia, me daba cuenta en ese momento que fui tacaño con mi familia, que en ese momento que mi familia me pedía cosas, yo siempre, espérate, mañana y pasado, y lejos de comprarle cosas buenas, buscaba puras pinches ofertas. El ver siempre querer salir adelante, siempre demostrar a la gente que yo las podía demasiado, y ver hasta dónde tuve cómo tuvo que ascender cada vez más mi avaricia, cómo tuve que ascender más ese defecto. No cuando te encuentras en esa situación y ves defecto por defecto disparado, y empezar a ver lo que es el miedo, y ver cómo el miedo a perderlo todo siempre me fue atormentando, que ese miedo siempre me encapsuló, que ese miedo no podía brincarlo, que ese miedo me tenía atrapado. Era algo desesperante para mí. Pero eran cosas que tenía que callarlo, tenía que callar. No tenía cómo hablarlo. Y en ese momento que lo empiezo a hablar, sí, padrino, yo tengo mucho miedo. Dice, ¿qué piensas hacer? Mira, Hugo, hasta dónde has llegado con tus defectos. Mira, ¿por qué no vistes? ¿Por qué no dije? El ver ese miedo que tienes arrastrando desde esa niñez. ¿Cuándo hablaste que tenías miedo? ¿Desde cuánto tiempo tienes, sí, que no hablas que tienes miedo, que tenías miedo a la vida? Porque eran muchos años desde esa niñez donde yo gritaba que yo quería a mi padre, que yo quería a mi madre, que yo quería mi hogar.
Desde esa niñez ese niño se quedó con la boca tapada. Y todo ese tiempo fui caminando con estos miedos que me fueron atormentando. De ahí se empezaron a disparar todo lo demás. Decía lo que era la ira, siempre agarrado del miedo, el miedo, compartirlo, siempre compaginarlo con la ira, quererme siempre hacer el enojado, el no saber que la ira cada vez se iba apropiando con ese coraje hacia la vida, como esculpando a toda la gente, que ellos tenían la culpa de todo lo que yo había vivido, había pasado. La ira, veía que para mí era parte donde yo quería llamar la atención. Yo quería llamar la atención en el trabajo. Y si no lo llamaba, quizás por mi forma de laborar, me hacía el enojado. Me hacía enojado con mis hermanos para que ellos no se acercaran. Sí, tenía que estar enojado con ellos. Enojados en la casa, en el hogar, para que no me dijeran a qué hora llegara. Tenía que estar enojado. Y veía hasta dónde me llevó lo que era ese defecto de la ira. Y la ira cada vez me fue aislando, te va aislando de la gente. O sea, no eres nada amigable, te va aislando. El miedo y la ira. Cuando a mí me empiezan a hablar sobre ese defecto, me lo empiezan a desglosar por medio de lo que yo les comentaba. Y decían, y la gula. Y decía, mira, padrino, yo sinceramente en la gula, pues no creo que la tenga. Siempre he sido delgado y procuro no comer más. Dice, ¿que no tomas café? Pues sí, poco. Tomas, eres doble ama, no eres borracho, eres alcohólico. Y decía, bueno, sí, padrino. ¿Y qué tal fumas? Pues yo decía, no, pues sí, también me gusta fumar. ¿Cuánto fumas? Una cajetilla al día. Dice, ¿qué no te das cuenta que ya tienes una tos de cigarro? No es esa tos que tú te está dando, no es normal. Y yo agarraba y el cigarro, sí, padrino. ¿Cuánto tiempo llevas fumando? Digo, pues mira, yo empecé desde los 13 años. Dice, imagínate, ¿cuántos años llevas? No, pues sí, ya llevo bastantes años. Dice, ¿cómo es de estar por dentro? Y dices tú que te amas, que estás en un lugar de ayuda, que estás en un lugar donde se te enseñó a vivir, y mira nada más cómo le entras al cigarro. Yo decía, es que padrino, pues es lo único que tengo, lo que me acompaña. Bueno, hasta ahorita lo vamos viendo. Dice, ¿cómo te ves en unos años con el cigarro? Digo, no, pues es que ya en las noches, padrino, sinceramente, cuando yo al acostarme, ya empiezo así como que se me hace, una tos se me viene y vienen flemas y a donde quiera que voy siempre estoy temblando con esa necesidad del cigarro. Dice, ¿ves cómo dependes mucho del cigarro tú? Y yo decía, sí, padre, sí, pues la verdad tengo que aceptarlo. ¿Y qué haces por tu vida? ¿Estás dispuesto a dejarlo? No, pues no, padrino, ¿cómo crees, no? Y sí, a lo mejor algún día, pero por el momento no. Y dice, pues vele pensando. Y sí me quedé pensando, o sea, decir, ¿cómo voy a hacerle? O sea, que el dejar el cigarro para mí es algo... es mi acompañante, lo que siempre ha sido mis llaves, mis cigarros, mi encendedor, siempre es parte de mí. O sea, yo los hacía parte de mí, los hice muchos años parte de mí. Y agarrar y tener que enfrentarme un día, ¿no? ¿Cómo le hago para dejar de fumar? ¿Cómo le hago? Y ya lo he intentado muchas veces. Y empezar a agarrar el programa. Comprométete con la sociedad. Comprométete contigo mismo y comprométete con la parte espiritual. Y agarrar y decir, está bien.
Y empezar a avisarles a todos: compañeros, voy a dejar de fumar. Y a todos les decía: compañero, voy a dejar de fumar, y se reían. Y así estuve avisándoles a mucha gente que yo tal día dejaba de fumar. Yo ya no me quería ver en esa parte, yo decía: ya mis hijos ya han crecido, tarde o temprano mis nietos van a estar, yo no quiero ser un abuelito que esté con un tanque de oxígeno. Y agarro y digo: no, porque me quiero, lo voy a hacer, voy a dejar de fumar. Y cuando me enfrento en la parte espiritual de ese lugar, que agarro y digo: ¿sabes qué? Hasta aquí, no más cigarro. Recuerdo que traía la mitad de uno. Me salí del lugar donde estábamos, ahí donde yo les estaba diciendo que ya no iba a fumar, y que me fumo el último. Y dije: no más cigarro. Por lo menos hacía algo bien en mi vida. Dejaba el cigarro en ese momento. Y agarrar y regresar nuevamente a los defectos. Y viene uno donde cómo me fui descontrolando, uno que se llama la lujuria. A ver, ¿cómo vives la lujuria? ¿Qué es la lujuria para ti, Hugo? Y empezar a ver esa parte donde es que sí, yo era muy joven. Cuando yo me casé, yo tenía tan solo 17 años. De niño pasé a ser señor. Yo no sabía, o sea, la responsabilidad que era tener un hogar. Posteriormente me brinqué la etapa de mi vida muy importante. Y cuando me brinco yo esa etapa de mi vida, tarde o temprano las consecuencias llegan. Porque cuando llegué a la edad de los 26 años y empecé a tener esa libertad que yo mismo me fabriqué, pues empecé a creerme como chamaco de 18 años. Empezar a vivir una vida, pero como dicen, una pinche vida loca. Y empezar a buscar aquí y allá y sin importarme. Y todavía decía: es que Dios, mi poder superior, me las ha mandado porque ya me lo merezco. Sin darme cuenta que cada vez iba enfermando más mi mente. Y dice: mira nada más todo este despapalle que tú tienes en esta vida, en tu vida. ¿Cómo es posible que tú, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿sí?, al programa, tú no tenías este problema? ¿Y cómo es posible que a raíz de que llegaste hasta el programa, cómo es posible que cómo creció tu lista? ¿Cómo ese defecto se te disparó? Yo decía: sí. Es que, padrino, se fue dando solo, pues yo me conducía así tranquilamente y llegaban solitas y pues ni modo, no las podía despreciar. Mira qué respuesta. Sí, padrino. Y agarrar y empezar a ver toda esa situación. Y luego el ver la pornografía. Empezar a ver pornografía de películas 3X. Y empezar a enfermar mi mente porque yo quería ser el mejor. Yo quería ser el gallo. Y mira hasta dónde te llevó tu gallo. Yo me daba cuenta que yo había llegado por alcohólico pasivo, y que en esos grados ya me encontraba con un problema muy grave dentro de mí, ya con una enfermedad cabrona. Y me decía: mira, oye, Hugo, ¿que no te diste cuenta que tú de niño fuiste muy rechazado? Yo me quedaba: pues no es de que no me haya dado cuenta, padrino, pues yo lo tuve que haber vivido, yo lo viví. Y te puedo decir que cuando yo vivo esos rechazos por parte de la familia, yo siempre quise tener una caricia por parte de mi familia, de mi mamá. Yo siempre quise tener una caricia por parte de mi papá.
por parte de mis hermanos los mayores, pero a nosotros nunca nos enseñaron a abrazar. A nosotros, padrino, siempre era de que ya duérmete, come, no comas, quieres ir a la escuela, no vayas. O sea, siempre fuimos personas que nos conducimos con esa libertad, ¿sí? Y con esa soledad. Y se mira cómo se ve reflejado. Lo que tú le llamas lujuria, estás confundiendo tu lujuria, ¿sí? Con la soledad que guardas dentro de ti. Con todo ese rechazo que tú viviste en esa niñez, ¿sí? Tú siempre buscaste la palmada y por eso andabas con una, andabas con otra y no te importaba. Y decía, a ver, porque una lujuria, entiende lo que es la palabra lujuria, lo que es el defecto de la lujuria. Una lujuria se dispara, o sea, es una persona que ya no tiene llenadero, que no le importa hacerla de hombre, hacerla de mujer. Una persona así que a altas horas de la noche, que a mediodía, que en la mañana X, no le importa dónde hacerlo. ¿Tú lo así eres? No, pues que no, padrino. Yo recuerdo, padrino, que cuando yo estaba así con una persona, simplemente terminaba y decía, ya esté para allá, ¿ves? Primero buscabas, hacías como tu conquista. Ya conquistabas y ya, como que ya tengo mi premio y ya esté para allá. Y te ibas y buscabas el premio con otro y andabas así de como perro, toque y toque puertas, siempre buscando la palmada, toda la pinche soledad que guardas, Hugo. Lo confundiste con el defecto de la lujuria. Y yo decía, sí, hijo de su... Tienes razón. Porque buen amante nunca lo fui. Tengo que reconocer que nunca lo fui. Siempre crecí con esa idea de que yo era una persona que nadie se iba a fijar en mí. Siempre crecí con ese miedo de que no había esposa para mí, que nunca iba a tener una novia, porque a mí me habían marcado desde esa niñez. Y se mira nada más cómo ese defecto, cómo te lo marcaron tanto. Esas palabras te las marcaron tanto que ahora se convirtieron en un defecto muy disparado. Tu soledad, tu rechazo, el que te crees poca cosa. Yo decía que sí, sí, padrino. Y se mira, qué problemas, todos tus defectos. ¿Hasta dónde? ¿Cómo se han disparado después de tanto? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tú remedies todo esto? Dice, porque todo te falta. A ver, ahí está la pereza. No, padrino, es que yo he sido bien chambeador siempre. Yo desde que llegué a AA, yo le dije a mi esposa, tú dedícate a cuidar a los niños, que yo me dedico a trabajar. Dice, muy bien. A ver, vamos por partes. En el sexo, vamos a enlazar los dos. En el sexo, ¿cómo eras con tu mujer, con tu esposa? Es que, padrino, pues yo tenía relaciones, porque mira, te voy a explicar, una relación, ¿sí? Dura 2 horas. ¿Cuánto tiempo duras tú? Chíngale. Y me quedé callado. ¿3 horas? No, pues 3 minutos, padrino, a veces. ¿Viste cómo eres perezoso hasta para hacer el amor? ¿Supiste enamorar y conquistar a tu mujer? Porque te crees galán, que tú las podías. ¿Por qué no empezaste a enamorar a tu mujer? Padrino, es que... No, perezoso. Ahí sí no te esmerabas, ¿verdad? Pues es que muchas veces llegaba y me le quedaba viendo y ¿qué hacías? Te le quedabas viendo, lejos de decirle, ya llegué de trabajar, buenas noches, sírveme de comer. Y yo quería demostrar el ser fuerte, el tener carácter, padrino, que no ofender, pero que viera que tenía yo carácter. Pues que eso no es.
Y lógico, la ofendías y en la noche le pedías y nada más te le montabas y te le bajabas y ya, ahí muere, hasta mañana. ¿Cuándo te preocupaste, Hugo? ¿Cuándo te preocupaste por llenarla? ¿Cuándo te preocupaste por hacerle una pregunta, decirle, ¿te sientes satisfecha sexualmente conmigo? No, padrino, pues no. ¿Sabes que una mujer se le debe de tratar así? No puedes estarla ofendiendo y más tarde estarle diciendo que se baje el calzón. Pero es que pues es mi esposa. Sí, ¿piensas que por ser tu esposa tienes derecho? ¿Tú sabes lo que una mujer vive en un matrimonio? Vive en lo que es la atención hacia el hogar, hacia los niños, hacia tus hijos. Pero es que yo también trabajo. Sí, tú también trabajas, pero ella también trabaja, es lo que tú nunca entendiste. ¿Sabías que por medio, aunque llegue muy cansado, llegues tú cansado o tu mujer esté cansada, si tú le haces un buen sexo, vas a tener una respuesta buena para en comportamiento? Tus hijos van a tener un mejor comportamiento también respecto a la esposa hacia los hijos. ¿A poco eso se ve reflejado? Pues mira, tantas cosas que desconocía. Es que también, padrino, la mujer también tiene la culpa. ¿Por qué? Porque yo muchas veces llegaba cansado de trabajar y créeme que yo decía, voy a llegar con mi esposa y ahorita lo primero que voy a hacer, voy a llegar y darle una nalgadita. Como que habría marcando campo. ¿Y sabes qué hacía? Y órale, ¿qué te pasa, loco? A mí no me gusta que me pegues. Muchas veces decía, qué bonita se arregló. No, mira, se ve muy bien. Y yo llegaba y la quería agarrar y abrazar y cuando me la acercaba me decía, ¿y ahora qué te pasa? ¿Que no te dieron afuera o qué? Y yo me bajaba y me iba enojado. Y muchas veces decía, qué bonita se ve. No, yo ahorita le voy a decir, vieja, te espero ahí en la recámara y ahorita vas a ver que te espero, vamos a una noche pasional. Y cuando llegaba, la veía entrar, ahorita vengo, voy al baño. Sí. Y cuando se iba al baño, ya llegaba con su pinche bata matapasiones. Decía, no manches, ¿ya dónde está la mujer bonita que se había arreglado? Muchas veces decía, voy al baño, ahorita regreso. Y cuando llegaba, durmiendo. Y por más de que le decía, despiértate. Pero vas a ver, yo a la primera que tenga me voy a ir y me voy a buscar otra. Y ella roncando a un lado de mí. Digo, yo también la busqué muchas veces, pero no. Y decía, mira, te voy a decir, tú siempre te gustaron unas cosas. ¿Cómo fue cuando la conquistaste? ¿Así fue? ¿Así como que rapidito? No, padrino, pues es que yo la conocí, nos vimos, nos flechamos, te invito a salir y quieres ser mi novia, te lo digo mañana. O sea, fue el proceso clásico, padrino. Mírate, ¿y por qué no hiciste ese proceso, llevar tu matrimonio para llevar una relación buena a la cama? Padrino, digo, sí, reconozco que la pereza por ese lado me ganó. Reconozco que en ese lado me faltó mucho trabajar con mi esposa. Yo no me di cuenta en ese momento cómo nosotros nos íbamos distanciando cada vez más. Digo, porque te voy a decir, padrino, luego agarro y voy y le digo, vamos a hacer una recámara bonita. Y hacemos una recámara bonita y le digo a la esposa, vamos a comprar una cama y voy y compro una mentada cama king size. Y agarro y meto la king size y yo decía, mira vieja, lo que vamos a hacer, pinches marometas para allá, marometas para acá, chingao.
Digo, soy carpintero, digo, y empezamos a decorar bonito, ¿no? Ya se imaginarán una decoración tipo hotel, ¿no? O sea, con esa idea, o sea, y digo, ¿y sabes qué, padrino? No me di cuenta que fue el peor error que yo pude cometer en mi matrimonio, haber metido una king size. Dice individual, pues es cuando estás soltero, amigo. Matrimonial tiene nombre, todas las camas tienen nombre, matrimonial, matrimonio. Y king size. King size. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Y digo, sí, padrino, porque cuando tú duermes en una matrimonial, pues duermes parejito, o sea, dicen rabo con rabo, te volteas, estás ahí, como que le dejas caer la mano, como que le dejas caer la patita y como que ya la abrazas, como que ya la arrimas, le das tu arrimón y empiezas a sentir cosas bonitas. En lo que habías discutido en el transcurso del día, se empieza a olvidar con ese calorcito de matrimonio. Pero cuando tienes una mentada cama de esas, es un pinche campo. Ella de un pinche extremo, yo de otro extremo, y en lejos de dejarle caer la manita, pues caía en vacío, cruzaba, le dejaba caer el pie pues solo. Y al medio cabía otro que se llamaba pinche orgullo. No le tengo que buscar la cara. Ella fue la que se equivocó. Y ella pensaba lo mismo, seguro que pensaba lo mismo. La cama nos quedó muy grande para nosotros. Dice, para ti, para toda la gente, para todos los que son matrimonios, cuidado con esas camas. Haberlo dicho antes. Sí, mira cuántas cosas. Y algún día dices, algún día saliste con tu familia a disfrutar de un paisaje. Hijos, todas las veces que salí siempre con mi pinche carota. Vamos a ir a Veracruz, vamos a ir a Acapulco y siempre iba enojado. No recuerdo, no tengo en mente algún paseo que yo haya ido feliz, que yo le haya agarrado de la mano a mis hijos, a mi esposa y que decía, véngase, vamos a disfrutar de esto. Vamos a disfrutar de lo que nos hemos chingado trabajando, de lo que los he dejado solos. No. No tengo registro. Siempre que fue de prisas, como por cumplir con la familia, para que no me esté chingando, no me esté diciendo nada, ¿sabes? Nada más así. Vámonos y apuren en 2, 3 días y nos regresábamos. ¿De qué servía que ya no tomara? Ya no hacía ridículos de quedarme bien pedo en la playa ahí tirado, ya no. O que a dónde se metió, con qué conflicto se está haciendo el borracho cuando andaba afuera. Llegaba aburrido, desesperado. Ay, pasen los días rápido y ya vamos a regresarnos. Siempre no hace mucho calor. No, yo no soporto el calor. La brisa me fastidia, lo salado. O sea, no tienes no puedo decirte que no tengo en mi mente registrado algún paseo bonito que yo haya llevado con mi familia. ¿Y a eso le llamas programa? ¿A eso le llamas que has dejado tantos años sin beber cuando no has disfrutado ni de tu vida? ¿Es duro? Y lo más decía el padrino, ¿no? Si lo peligroso, lo peligroso no es de que estés perdido.
Lo peligroso es que piensas que estás perdido y que pienses que estés bien, que estás bien. Y así estaba Hugo. Yo todavía decía que yo estaba bien, que yo me creía un ejemplo, no sé ejemplo de quién. Porque como doble A vergüenza, dice el anonimato, ahí sí guárdalo, güey, porque piensas tú, si la gente te escucha decir, mira, ¿de qué sirven sus años? Y mira, dice, mejor cállate. Decía, son cosas que se tienen que vivir, que las tuve que vivir. ¿Por qué? Por desobediencia, por no obedecer a mis padrinos, por no escuchar sus sugerencias. Todo esto me tuve que enfrentar. Cuando yo dice, ¿cuánto tiempo tiene que no te apadrinas? Los de hora y media, a menos yo, ¿sí? Tardé mucho tiempo. ¿Y qué es mucho tiempo? Años sin apadrinarme. Y cuando un individuo deja de apadrinarse, cuidado. No es que el apadrinamiento es la vida, es la ruta, lo que te está marcando. Si tú dejas de apadrinarte, ya es puro desvío. ¿A cuánta gente hemos dicho, cuánto tiempo llevas dentro de AA? No, pues que llevo tanto. ¿Y dónde se ve que llevas tanto? Esto es de superación. Yo tuve que ver esa parte, yo ver defecto, el ver el enojo con mi madre. Yo tenía enojo con mi madre. Se guardaba ese resentimiento con mi madre, resentimiento con mi padre. Tantos años habían pasado, me decía, porque decía ahí el padrino, a ver, vamos a hablar sobre cómo es la relación con tu padre. Y yo decía, es que mi padre, ¿sabes? Me dejó. Es en esa niñez cuando yo más lo necesité. Y sabes que cuando en la adolescencia también grité, papá, te necesito. Muchas veces me tuve que enfrentar en una soledad. Y siempre con esta idea de que mi padre estuviera conmigo. Pero ¿sabes qué? Tenía coraje, tenía odio con él también. También llegó el momento en que no lo soportaba, odiaba a mi padre. Y decía, ¿sabes? Porque el día que murió, yo te puedo decir que cuando él muere, yo estábamos en la clínica. Y me estaba diciendo mi padre en ese momento, ya en sus últimas horas, me decía mi padre, Hugo, tú que ya no tomas, mi gran preocupación es tu hermano el más chico. Dice, te lo encargo. Y yo, sí, padre, está bien, pero no, usted todavía va a vivir. Y él nada más me decía que con la mirada que ya no. Muere mi padre a las pocas horas y yo adopté algo que no me correspondía. Querer ser el fuerte de mis hermanos, querer ser el guía, padrino, quería ser yo el guía de ellos. Y de que no, ya se murió el papá, es que ya estaba enfermo, es que mi padre ya tenía que partir, ser fuerte, hay que resignarse. O sea, yo empecé a adoptar cosas que no me correspondían, ya que mi padre, oílo bien, ya que mis hermanos, cada quien hizo su mundo, ellos sí se desahogaron bonito y todo, y yo quise ser el fuerte. Tenía que ser el fuerte. No se preocupen, yo arreglo todo. Y sabes, las lágrimas me las guardé, me las comí. Cuando llegué al grupo, todos los del grupo se acercaban diciéndome, oh, mis pésames, Hugo, estamos contigo y todo. Y yo, sí. Pero por dentro estaba frío. Y decía, ¿por qué tanto coraje? ¿Por qué tanto odio hacia tu padre? Por todo lo que se vio en la niñez, tan simple, sencillamente. Yo jamás soporté a mi padre, jamás acepté su comportamiento. Le decía, ¿tú recuerdas, Hugo, algún día que te haya abrazado tu padre? Yo decía,
No recuerdo, más que una vez, pero no, fue algo que no me gustó. ¿Cómo era tu padre? Platícame cómo era tu padre. Yo te voy a decir, mira, mi padre yo tengo entendido que él llegó muy joven a la Ciudad de México. Él llega muy jovencito a la Ciudad de México, a la edad de los 10, 12 años, por ahí así. Se encuentra con mi madre, ahí en el centro, ahí en la colonia Doctores. Mi madre también jovencita de la misma edad. Mi madre también agobiada por todo lo que se vivía en su familia. Mucha miseria, mucha ignorancia. Ellos se empiezan a conocer y se empiezan a tener una comunicación y se empiezan a hacer una relación, se empiezan a hacer pareja. Posteriormente, a la edad de los 14 años, ellos tienen que juntarse. Pero yo así como veo hasta el día de hoy, ellos se juntaron más por necesidad que por amor. Y luego mi madre empezó a tener chamacos y empezó a traer uno y empezó a traer otro. Mi padre empezó a sentir la presión, si yo lo veo así, empezó a sentir la presión del trabajo, del hogar. Y llega otro y en sí llegamos 6. Y mi padre tiene que salir huyendo. Y yo por eso empiezo a sentir ese coraje. Pero años después regresa mi padre con sentimientos de culpa. Cuando yo ya tenía la edad de los 13, 14 años, regresa mi padre y él empieza a buscarnos, nos empieza a enseñar a trabajar en su oficio de él. Pero yo con coraje, o sea, yo lo veía con coraje, lo veía siempre con ese odio. Y le digo, yo te puedo decir que mi padre nunca supo abrazar. Yo te puedo decir que yo viví con ese resentimiento hacia mi padre, pero cuando empiezo a entender un poco su vida, pude poderlo entender un poco. Porque recuerdo que cuando una ocasión yo estaba dentro de este lugar del AA, llegué y a mi papá agarré y lo abracé. ¿Y sabes cómo eran los abrazos de mi papá? ¿Sabes cómo es cuando un papá no sabe abrazar, cuando mamá no sabe abrazar? Ellos se ponen tiesos, estiran los brazos y te hacen así como que detente, como que no te me acerques de más. Digo, yo veía a mi padre no supo abrazar. Mi papá no sabía dar amor. Mi papá nada más dio lo que él podía darme, nada más lo que él nos podía dar. Fue hasta donde él pudo, hasta aquí, hasta tal año, que regresó con ese sentimiento de culpa quiso darnos más, pero mi padre ya no podía, ya no daba más. ¿Y qué sientes el día de hoy? Yo siento el día de hoy, te puedo decir así, que a mi padre ya lo perdoné. Yo te puedo decir que hoy con mi padre, sí, me siento hasta mal porque por todo ese tiempo que yo viví siempre encerrado en ese mundo oscuro, siempre del odio, del resentimiento. ¿Qué harías si tuvieras a tu padre aquí? Agarraría y lo abrazaba, lo besaba. Y así era, padrinos. Decía que para poder perdonar a alguien que te ha hecho daño, o sientes tú, métete tantito a su historial y vas a ver cómo vas a encontrar ese perdón, padre. Decía esa parte, ¿no? Tuve que empezar a conocer y decir, bueno, ya sabemos todos los defectos que tienes disparados, pero ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer para calmarlos? Porque ya estás en un lugar donde entras en la recuperación. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? De aquí para adelante, ¿qué sigue para ti? Empezar a reparar esos daños. Sí, así. ¿Y cómo poder empezar? Pues poniéndote en paz.
en paz con cada una de las personas. ¿Ves cómo la ira hasta dónde te llevó? ¿Cómo la lujuria hasta dónde te llevó? ¿Hasta dónde te arrastró? ¿Cómo la avaricia? ¿Cómo el miedo? ¿Cómo el orgullo? ¿Cómo la gula? ¿Cómo la pereza? ¿Hasta dónde te arrastraron esos defectos de carácter? ¿Cuáles son los demonios que te acompañaron siempre? A los que no has querido dejar. Pero tienes que dejarlo si quieres el cambio, porque en este lugar, si no cambias en este lugar, vas a quedar fuera. Cuando yo me doy cuenta de esa parte en qué lugar estaba pisando, digo, bendito los grupos de cuarto y quinto paso. Y empezar a trabajar. Ahora bien, ya tienes la experiencia, ponte a trabajar. Decía, empieza a llevar ese mensaje, empieza a caminar sobre una agrupación, sobre una base sólida. Que las cosas se van a empezar a dar tranquilamente, las cosas se van a empezar a dar. Y lo primero que empecé a trabajar, dice, ¿dónde tienes que hacer la reparación? Haz la reparación con la persona que debes de hacerlo, con la que más dañaste, con la que te acompañó en este caminar. Con la que en esos momentos, sí, que ella puso toda la confianza en ti y que tú con tus actitudes fuiste acabando con esas ilusiones de esta persona. En esa persona tienes que empezar a reparar esos daños y empezar a reparar los daños con la esposa. Empezar a sentir, a decir, ¿no? que perdonara todo ese daño que se había cometido. Que yo sabía de antemano que era muy difícil poder borrar tantas cosas que nosotros vamos sembrando por todos estos años. Que nosotros pensamos que en un abrir y cerrar de ojos podemos alcanzar ese perdón, sabemos que no. Pero que tenía que tener yo ese valor, tenía que tener ahora, decía, usted gastó, usted tiene que empezar a pagar. Y empezar a pagar ahora hacerme responsable de los resultados que tenía esta situación con la pareja. Veía a mis hijos. Yo veía a mis hijos y decía, sí, mucho tiempo los dejé solos. Los abandoné a mis hijos. Sí, la educación que ellos tuvieron fue más por la esposa que por mí. Que yo lo único que hice nada más de bueno era estar llevando el sustento a la casa. Pero que tenía que empezar a ganármelos. ¿Y cómo me los tenía que empezar a ganar? Simplemente con comportamiento. El saberlos enseñar a abrazar a su padre, enseñarlos a abrazar. Si a mí no me enseñaron a abrazar, yo tenía que empezar a abrazar a mis hijos. Pero de esos abrazos, así como el padrino da, esos que te aprieta y te truena los pinches huesos, que se te salen los pinches ojos. Esos son abrazos, son ricos, chingao. ¿Cuántos de nosotros todavía a esta edad, a estas alturas, si estamos dentro de un cuarto y quinto paso o de cualquier doble A, como un todo, cuántos de nosotros no sabemos abrazar? Todavía nos ponemos tiesos, como que chinga el padrino, como que se mancha, como que ¿qué quiere? Pero no es así, chingao, porque esos abrazos se disfrutan. Y eso es lo que realmente te regala el programa. El programa te regala esa habilidad, esa sabiduría para poder hacer feliz a tu pareja, a tu familia, simplemente con un abrazo, simplemente con una sonrisa. Que se vea el día de hoy que estás dentro de una agrupación, que se vea que estás dentro de un cuarto y quinto paso. Porque hoy sí lo puedo decir, hoy sí lo puedo ver yo la diferencia que es vivir dentro de una agrupación de los grupos tradicionales a un cuarto y quinto paso. Y yo le doy gracias a Dios por haber abierto las puertas al cuarto y quinto paso. Que hoy nosotros los de cuarto y quinto paso ya tenemos una entidad. Nosotros no somos alcohólicos anónimos, nosotros somos cuarto y quinto paso específico. Y que nosotros hoy en día, tanto hombres, tanto mujeres, tanto niños, jóvenes, pueden estar en un lugar de estos.
Yo no soy psicólogo como los que han venido con mucho respeto. Yo simplemente soy una persona, soy un alcohólico que tuve que vivir la experiencia. Yo lo que te comparto es mi vida, es cómo fui disparando mis defectos, pero también te puedo compartir cómo los fui aplastando. Simplemente en el servir, yo tuve que servir a una agrupación y meterme de lleno a lo que es un cuarto y quinto paso, porque yo se lo dije a ese poder superior al que fui a concebir en esa hacienda: Señor, son tantos años que he vivido en el programa y me he equivocado, pero también te he de dar gracias porque también me he acertado en diferentes departamentos de mi vida. Si hoy mi vida, hoy te digo, Padre, hoy mi vida te la ofrezco para servirte. Ponme en el lugar donde tú quieras que yo pueda servir, ahí voy a estar. Yo te puedo decir que mi agrupación, ¿sí?, del cuarto y quinto paso, vamos pasando un aniversario que fue el 13 aniversario, y que jamás te he faltado una hacienda. Que mes con mes estoy presente ahí en esa hacienda. Y que lejos de decir, ya te cumplí, Señor, ya me merezco esto. No, yo cada mes que pasa es decirle gracias, Señor, por permitirme estar en tu casa, por permitirme estar en tu tierra. Eso es lo que Hugo ha aprendido: estar dentro de una agrupación, regresar esa dádiva, ese agradecimiento. Porque hoy veo a mis hijos con mucho respeto y el amor que hay, esa comunicación que hay entre mis hijos conmigo, es una relación de padres e hijos tan hermosa. Tuvimos que pedirnos perdón, tanto mi pareja, mi esposa, ex esposa, tuvimos que pedirnos perdón. Tuve que pedirle perdón también por todo el daño que yo le ocasioné, por no haber llevado, por no hacer el marido que ella quería que yo lo fuera. Ella luchó hasta donde más pudo porque este matrimonio se salvara, y simplemente quien se encargó de ensuciarlo por no obedecer fui yo. Pero hoy ¿qué es lo que me toca compartir? Hoy me toca compartir esa amarga experiencia, para que tú que me estás escuchando no te equivoques, no te pases de lanza en este lugar. Que es tan fácil que AA te vomite y que cuarto y quinto paso te dé un patadón por el trasero y a volar de este lugar. Es tan fácil para este programa. Muchas veces dicen: el padrino me corrió. No, nadie te corrió, usted se corrió. Muchas veces he escuchado decir a esas gentes: yo creo que ya me voy, padrino. Creo que ya el tiempo se acabó para mí. No, usted acabó con su tiempo, porque estos tiempos no se pueden terminar. Estos tiempos nosotros debemos de estar siempre en pie de lucha. Yo te puedo decir que Dios jamás te va a abandonar, que todos los problemas que tú tengas en este lugar se te van a resolver, porque así debe de ser, porque así es, porque así está escrito. Yo te puedo decir que Dios se preocupa. Si tu madre te preocupas por llevar a tu hijo bien arregladito a la escuela, con su torta, con su lunch, y lo persinas y lo llevas a la escuela, al kinder, a donde lo lleves, te preocupas por él, que vaya lo mejor presentable. ¿Tú crees que Dios no se preocupa cuando te lleva a una hacienda? ¿Tú crees que Dios no te preocupa porque sus hijos vayan bien equipados a ese lugar? No dejes que te agarre ese mentado demonio de la ira, de la envidia, de la pereza, porque lo peor que puedes darle cabidez es en una hacienda. Cuando se acerca, esos espirituillos siempre te manejan por el pensamiento. Como que no quiero estar ya, como que aquel padrino con la madrina, como que el dinero dónde está, como que ¿qué chingado le importa a usted? ¿No ves que el programa te lo dicen claramente en el momento que tú llegaste a este lugar? Egoísta y personal, entiéndelo. Aquí tienes que remar por ti.
Oye, por eso cuando yo estaba cuando estoy hoy en el grupo, estoy en una hacienda y estamos ahí en junta, yo en todo momento recuerdo aquella ocasión donde les comentaba, les compartía, cuando mi padrino se fue al pedo, después de más de 25 años, y que él me dijo, cuando él se va al pedo, tuve que entenderlo, qué experiencia tan agradable me dejó mi padrino. Como decir, dice la literatura, dice la palabra, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice la literatura que cuando el ser humano, sí, el individuo confía en su padrino y se va el padrino, el individuo enferma y muere. Egoísta y personal. Me mandaba mi padrino esos mensajotes. Que se vaya quien se vaya de este lugar. Debes de preocuparte porque tú no te vayas. Que no ves que si el padrino ya la vivió y si él la quiere seguir viviendo, es su problema. Pero tú fíjate lo que tienes en tus manos y tienes a tu familia. Tienes un hogar, tienes a tu pareja, tienes a tus hijos, tienes a mucha gente, a tus padres que sacar adelante. Y si sigues viviendo el problema de los demás, la vida de los demás, te puedo decir que vas a durar muy poco tiempo en este lugar. ¿Cuánta gente ha pasado por este grupo? ¿Cuánta gente? Y solamente los más fuertes son los que soportamos tanta tormenta que se venga. Cuánta tormenta que se venga y así no hay gente, pues estamos tres, ya la hicimos. Y empezar a trabajar y empezar a caminar, empezar a llevar ese mensaje. Porque dice que cuando este lugar, las arterias que somos nosotros, nos empezamos a ir, nos empezamos a callar, a tapar, a no trabajar, el corazón del grupo empieza cada vez a fluir menos, hasta que llega el momento que deja de latir. Tú eres parte de esto. Tú eres parte de tu agrupación. ¿Por qué dejar morir tu agrupación? A mí en lo que hice también dentro de una agrupación, de no andar de grupo en grupo, fue lo que a mí se me enseñó. Que nadie puede aprender, correr y aprender, no podemos. Que nosotros tenemos que estar dentro, en el lugar donde nos tocó. Hoy te tocaron a tus líderes así, ni vayas a otro grupo porque son peores los líderes. Este es tu hogar, te tocó mamá, te tocó papá, esta es tu casa y aquí es donde debes de quedarte. Yo tuve que vivir 1.5 horas, 12 años, 3 años donde yo nací, ¿sí? Grupo Renuévame, y 13 años, ¿sí? Que lleva el grupo de cuarto y quinto paso, grupo Empezar de Nuevo. Esos han sido mis caminares dentro de este lugar. Si con poquito qué desmadres hice, imagínate si hubieran dado de grupo en grupo, de amigo en amigo. Hoy me voy al pedo, mañana regreso y sigo diciendo que tengo tanto tiempo. Me dice, mejor cállate, mejor no digas tu tiempo. Padrinos, son tantas cosas que se viven en este lugar. Nosotros no nos cansamos de dar gracias. Yo te puedo decir que son muchas las bendiciones, que tú estando dentro de este lugar no vas a enfermar, que la mentada diabetes anteriormente era demasiada, los índices eran grandes, que gracias a los grupos de cuarto y quinto paso ha bajado. ¿Y sabes por qué? Gracias a esta tablita salvadora, gracias a este lugar donde podamos llegar a nosotros a gritar, podemos escupir todo. Dicen, si quieres venir y madrear a tu marido, ponle la cara del padrino y dile, hijo de tal por cual ya me tienes hasta la madre, pendejo, esto, el otro, así y así, arrastra con él, aviéntale la pinche taza y todo. Vas a acabar cansada y vas a llegar a tu casa y te vas a tu casa. Va a decir tu viejo, oye, mi vieja llegó bien tranquilita. Sí. Si tú estás enojado con tu mujer también, quieres tener una pinche metralleta, imagínate una metralleta y descárgasela toda y aviéntasela, hijo. Y al último te amo.
pero vete bien. Lo más importante es que te vayas a todo dar de este lugar. ¿Sí? Pues a todos, a todo el grupo, ya es hora, ¿verdad? Mis padrinos de un día más de vida. No, Daniel, padrino David, madrina, no, muchísimas gracias, y a todos los padrinos de aquí del grupo de un día más de vida, muchísimas gracias a todos esos compañeros que nos están viendo, ¿no? Y fuerte abrazo, ¿no? Y desearles, ¿no? Que este aniversario lo pasen súper, disfrútenlo, porque estas fiestas espirituales Dios se manifiesta. Y le decimos en el grupo ahí en Empezar de Nuevo, no pienses, no siempre Dios se manifiesta en términos dinero. Nada más fíjate todo lo que Dios te ha dado. Ve a tus hijos, ve a tu pareja, ve a tu hogar. Velo. Vete tú. Lo más grandioso que tenemos es la salud. ¿Sí? Y a todos nos va a llegar. Si no tienes pareja, tarde o temprano llegará tu pareja. Pero aprende a esperar. ¿Sí? Si no tienes trabajo, la situación económica es fuerte para ti en estos momentos, te puedo decir que la vida es un círculo, es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, en medio, abajo, pero que va a subir. ¿Sí? Que no te olvides que siempre hay una mañana, un atardecer y un anochecer. ¿Sí? Que diario hay eso. Si por muy oscuro que está ahorita la situación, oílo bien, va a amanecer. ¿Sí? Que no te olvides que si tienes un hijo drogadicto, alcohólico, yo te puedo decir que el motor de todo esto y cómo puedes ayudar a tus hijos es por medio de la oración. Tú trabaja, haz el trabajo de aquí, que Dios se encargará de hacer, que otras personas, por medio de Dios, se encargará de llevar el mensaje a tus seres queridos. Que no te olvides que el pasar el mensaje, lo más difícil de pasarlo es con nuestra propia familia. No te olvides. Habrá quien les pase el mensaje. ¿Sí? Que no te vayas. Que no digas, ya se terminó mi tiempo. No termines tú con tu tiempo. Que Dios te escogió para ser de cuarto y quinto paso. Que Dios se manifiesta también en el pare de sufrir con los hermanos, con los cristianos, con los católicos, pero que a nosotros nos tocó este lugar. Nosotros estamos enfermos emocionales, somos inestables. Hoy estamos sentados en esta sala, ¿sí? Está la lujuria, está la pereza, está la ira, está la envidia. Y que todos venimos por un problema y que todos venimos, ¿sí? A trabajarlo, a ser mejores personas. Dicen, si tienes el problema del orgullo, está para eso, está la humildad. Sí. Es decir, Padre nuestro, cuando des el Padre nuestro, apaciguas los que son los defectos. Padre nuestro que estás en el cielo, estás tocando la puerta espiritual de decir, Padre, le estás dando el honor a quien honor merece, y es el Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, abre tu corazón, la casa de Dios es tu corazón, tu cuerpo es un templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tener que aceptar la voluntad de Dios cuando alguien tiene que partir, que es en el cielo. Y estar viviendo situaciones que estemos viviendo en nuestro hogar. Acéptalos. Aceptar. Se haga, Señor, su voluntad. Que se haga, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. No pienses que el decir, Señor, danos el pan
De cada día se refiere nada más a los alimentos. En el momento que nosotros hablamos de pan, decir: Señor, danos la oración para que nosotros nos podamos comunicar contigo, alimentar el alma. El alma se alimenta a través de la oración. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Si estás enojado con alguien de tu familia, si estás enojado con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros de grupo, ¿sí? ¿Por qué no dar ese perdón? Un perdón genuino, un perdón de corazón. Dice: danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente se perdona a los que nos ofenden? Tenemos que empezar a perdonar, porque si nosotros no perdonamos, empezará el ego a agarrarnos a nosotros, y por medio del ego entrará el orgullo. Del orgullo se desatará la ira, y de la ira llegará la envidia, la pereza, la lujuria, la avaricia. Los defectos se empiezan a disparar. Es decir, eso es ¿por qué nosotros tuvimos que adoptar? En estos lugares tuvimos que adoptar lo que es el Padre Nuestro. Sabía que nosotros, por medio del Padre Nuestro y la oración, podemos tranquilizar esos defectos de carácter. A todos mis padrinos, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, padrino, y gracias por estar. Me siento contento por estar aquí. Gracias, muy amable. Vamos a pasar a una séptima, compañeros, que es el que nos mantenemos con nuestras propias voluntarias contribuciones. Madrina, por favor.